Bueno, pues agradecemos al Señor esta oportunidad que tenemos de alabarle, de adorarle, de exaltarle. Salir de la pandemia no ha sido fácil, ¿verdad? Algunos estamos mal acostumbrados de no venir al templo y otros pues todavía no sabemos qué pasa. Pero Dios nos ha permitido y nos permite hoy estar juntos para darle gracias a Él. Y en esta mañana está nuestro hermano Ovidio Martínez con nosotros. Él nos va a compartir la palabra. Voy a dejarle lugar a nuestro hermano para que él venga. Y hermano, glorifiquemos a Dios. Glorifiquemos el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bueno es alabar al Señor, ¿verdad? Mi familia y su servidor empezamos una iglesia. Sembramos una iglesia aquí a la altura del Metro Puebla, entre el Metro Puebla y el Metro Ciudad Deportiva. Tenemos 3 años ahí pastoreando también. Aunque bueno, estamos en el instituto, en la secundaria, 21 de marzo, y una serie de actividades que tenemos. Y el Señor nos ha dado ese privilegio de estar pastoreando, y ahorita están en el culto también. Y entonces ellos les mandan saludos, aquí están conectados, ellos también, ¿sí? Están conectados y están el grupo también presencial. Gracias a Dios hemos estado trabajando duro, no hemos dejado de hacer los cultos, sobre todo los domingos, ¿no? Tuvimos que suspender, teníamos los martes, los jueves, tuvimos que suspender por la pandemia, pero ya estamos retomando otra vez todas estas actividades y el Señor nos ha dado ese privilegio, así que reciban saludos de ellos y reciban saludos del Instituto Bíblico Mizpa, que hoy es el Instituto de Estudios Superiores Atkinson, Campus Ciudad de México. Así que todos están invitados para estudiar también. Mis hermanos, pueden sentarse porque de repente empiezo a hablar, ¿verdad? Y ahí los tengo parados y ustedes ya tenían un buen rato. No se preocupen, pueden sentarse. Me da gusto saber que esta iglesia, como otras también de la Iglesia de Dios, pues ya están arriba de los 50 años. ¿Sí? Y estoy haciendo un estudio precisamente de nuestras iglesias que tienen más de 50 años y cómo Dios ha bendecido a estas iglesias en sus inicios, cómo fueron, después cómo fueron, ahora cómo son nuestras iglesias. Y es que el trabajo de los pastores, por supuesto que nuestro hermano Jaime, nuestra hermana Noemí, no son los únicos que han estado en esta iglesia, pero ellos son parte también ya del crecimiento de esta iglesia, así que tener que cumplir un año más es un privilegio para la iglesia, ¿verdad? Es un aniversario más, es su cumpleaños, 57 años. ¿Sí? No sé cómo se sentirán ustedes al escuchar que ya es una iglesia mayorcita, es una iglesia madura, es una iglesia que ha roto varios paradigmas, es una iglesia que de una o de otra manera ustedes han permanecido fieles al Señor. Por supuesto que han pasado generaciones. Sí, a lo mejor usted es de otra generación y la primera generación, no sé quiénes serán de la primera generación, la segunda, la tercera, no sé cuántas generaciones, pero lo que sí le puedo decir es que la iglesia del Señor permanece, ¿sí? Y nadie prevalecerá contra ella porque el que está aquí, el que la fundó, fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Así que yo me gozo en el Señor y agradezco a nuestros pastores que me hayan hecho esta invitación y vamos a meditar en la palabra del Señor. Y yo le voy a pedir que ustedes puedan buscar en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Aleluya.
Ya sé que ustedes han estado cantando, han estado orando, así que lo pueden leerlo si gustan, como ustedes gusten, si quieren ponerse de pie o estar sentados. Dice la palabra del Señor: lo que has oído de mí. Es Pablo hablándole a Timoteo, ¿sí? Lo que has oído de mí. Entonces, Timoteo es como una segunda generación, ¿sí? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿sí? Muchos testigos. Esto, dice, encarga a hombres fieles, que sean idóneos. O sea, no pueden ser cualquiera, sino tienen que ser idóneos para enseñar también a otros. La iglesia, mis hermanos, había crecido. El apóstol Pablo había estado predicando en diferentes partes. Acuérdense que el apóstol Pablo es un gran misionero dentro del contexto bíblico. Y por ser misionero, él se había extendido, había fundado iglesias en Tesalónica, en Éfeso, había estado él involucrado también en Jerusalén, en Antioquía. Entonces él se había extendido a muchos lugares y las iglesias estaban creciendo. Y una de las iglesias que estaba creciendo precisamente era donde estaba Timoteo. Lo había mandado allí, lo mandó de pastor, y al mismo tiempo que él estuviera como supervisor de distrito. Ahí estaba Timoteo. Y la iglesia estaba creciendo, así que le dice: mira, Timoteo, la iglesia está creciendo, así que por favor quiero que pongas mucha atención. La iglesia ya debe de tener entonces hombres ya maduros, y eso lo está entendiendo Timoteo, así que por eso le encarga que tiene que formar liderazgo. ¿Cuántos son líderes aquí en la iglesia? A ver, levanten su mano así. Mira, aquí hay varios líderes, ¿sí? Entonces, no que los demás no sean aptos o no sean fieles, no, sino que Timoteo tiene que escoger ciertos ministerios, ciertos dones, y entonces es cuando le dice que él ponga mucha atención. Algo que debemos nosotros de poner en la iglesia es mucha atención, y ahí es en donde Pablo le dice: lo que has oído, dice, de mí, ¿sí? Esto encarga a hombres fieles. Entonces aquí hay hombres fieles, mujeres fieles. Y quiero decirle, mis hermanos, que cuando estamos hablando de una iglesia que está en crecimiento, que está creciendo, que está celebrando cada año un avance, es una iglesia triunfante. Usted es una iglesia que está triunfando cada día, cada año. Así que tú le puedes decir a tu hermano: somos una iglesia triunfante. Dile ahí a tu hermano, para que se anime. Dile: eres una iglesia triunfante. Acuérdense que la iglesia no la compone este cajón, estas 4 paredes. La componemos nosotros. Tú eres la iglesia, ¿sí? Tú eres esa iglesia, y por lo tanto tenemos que tener en mente que si somos la iglesia de Jesucristo. Y como iglesia de Jesucristo, tú eres parte de ella. Y si eres parte de ella, el Señor te va a guiar, el Señor va a estar contigo siempre. De allí entonces que Timoteo tiene que entender la exhortación, el consejo de Pablo para buscar hombres fieles y dignos para que enseñen. Ustedes ya pueden predicar, ya pueden enseñar, ya pueden hacer muchas cosas, y por eso le pusieron el nombre el sembrador. ¿Qué hace un sembrador? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Dice: el sembrador salió a sembrar, así dice la parábola, y salió a sembrar, y empezó a sembrar y a sembrar y a sembrar de una manera desmedida. O sea, no se puso a contar la semilla y dijo: bueno, aquí voy a tirar 5, acá 10, acá otras 7. No, sino de una manera desmedida empezó a tirar, a sembrar la semilla. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios, es la misión de Dios. El sembrador tiene que cumplir la misión de Dios. Así que tú eres un sembrador y tienes que cumplir la misión de Dios. ¿Cuál es la gran comisión del Señor? El Señor nos exhorta y nos dice que tú y yo debemos de ser sal, ¿sí?, y luz. ¿Eres sal y eres luz? Pero a veces nos quedamos solamente con la palabra sal y luz. Sí, hermano, es que tenemos que ser sal y luz. Y miramos nada más una sola parte de la interpretación de sal y luz. Pero cuando miramos que sal y luz va más allá, no solamente tiene que ver con tu persona, cómo tú eres, cómo es tu comportamiento, cómo eres tú realmente, y nos empezamos a examinar a nosotros mismos, nos damos cuenta que sal y luz es como si fuera un espejo para nosotros también, y nos miramos y decimos, nosotros somos más que eso, porque no solamente tiene que ver con nosotros, con nuestro comportamiento, sino que también nos exhorta que si somos sal y luz, tenemos que salir, tenemos que salar, tenemos que alumbrar a la sociedad. Entonces somos diferentes. Entonces cuando Timoteo está hablando en este pasaje bíblico, él está interpretando que él debe de ser un ejemplo, que él debe de ser el hombre que debe de tener mucho cuidado con sus fieles. Y ustedes son esos fieles, mis hermanos. Así que ese primer pasaje nos exhorta para ser mejores, para ser una iglesia triunfante, una iglesia que busca al Señor. Miren, mis hermanos, una iglesia que es mayor de 30 años, fíjese, una iglesia que es mayor de 30 años, se le considera que es una iglesia que ya entró en el proceso de madurez. ¿Sí? Ya entró en ese proceso, ya es una iglesia que se conduce sola. Es una iglesia que no tiene que esperar al pastor, no tiene que esperar a los diáconos, no tiene que esperar a los consejeros, no tiene que esperar para que alguna actividad usted pueda hacer. O sea, no hay necesidad. Se habla de iglesias que se conducen sola, que trabajan sola, ¿sí? Iglesia que si alguien está enfermo y no están los líderes, dicen, yo voy a orar por ese enfermo, voy a ir a los hospitales, voy a salir acá afuera, porque es una iglesia que está en ese proceso. Pero aquí estamos hablando de una iglesia que rebasa los 50 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué espera Dios de una iglesia de más de 30? Entonces, ¿qué espera Dios de una iglesia de más de 57 años? ¿Se ha preguntado usted? ¿Se ha preguntado qué es lo que Dios quiere de esta iglesia que ya tiene 57 años? ¿Qué espera el Señor? Si alguien me contesta, no me voy a sentir mal, pero usted me puede contestar y decir, el Señor está esperando a lo mejor una iglesia equilibrada, una iglesia visionaria, una iglesia que esté bien cimentada, que esté tomada de la roca, y así sucesivamente. ¿Qué espera el Señor? ¿Qué espera el Señor de ti? ¿Qué espera el Señor de nosotros? Y por supuesto, yo he estado meditando en esto y yo le puse aquí que una iglesia de más de 50 años es una iglesia que tiene hombres y mujeres que son fieles, estables y responsables. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso debe de ser la iglesia. Usted es la iglesia. Entonces, una iglesia con estas características es una iglesia que teme a Dios, ¿sí? Que tiene temor a Dios, que busca a Dios, que ama a su familia, que ama, por supuesto, a su esposa, a sus hijos, porque es una iglesia. Ya han pasado otras generaciones. A lo mejor los primeros, su esposa no era cristiana, pero él sí, o la hermana pues se había convertido, el esposo no. Pero de aquí ya salieron otras generaciones, los hijos ya son cristianos. Entonces ya es diferente, ya cambia el panorama.
Entonces estamos pensando nosotros que es una iglesia que es responsable también con la sociedad, que es responsable consigo mismo. Tú no puedes ser responsable con los de afuera si no eres responsable contigo mismo. ¿Sí? Entonces somos una iglesia que está despierta, que sabe lo que está haciendo, que sabe a lo que Dios la llamó. Esa iglesia eres tú. Eres una iglesia a la que Dios quiere bendecir grandemente. ¿Sí? Así que, mis hermanos, quiero decirles que una iglesia de más de 57 años, una iglesia triunfante, es una iglesia que tiene miembros. Yo le puse de esta manera, que tiene miembros que entienden la permanencia y la dependencia con Dios. ¿Sí? Que saben cómo funciona. Si ustedes buscan Juan capítulo 15, se van a dar cuenta cómo empieza diciendo la palabra del Señor. Dice, yo soy, dice, la vid verdadera. Dice, yo soy, Jesús es la vid, es la vida. Sí, yo soy, dice, la vid verdadera, es el verso 1. Y mi Padre, dice, es el labrador. Mi Padre es el que la limpia. Mi Padre es el hombre que está allí cuidando, es el labrador. Ustedes han de tener ese contexto de sembrar y ahora aquel hombre que está labrando, que está limpiando. Y mi Padre, dice, es el labrador. Y luego dice, y todo pámpano, toda rama que no lleve fruto será quitado, será echado. Pero luego en el verso 5 le dice que si permanece, esa palabra permanecer es importante. Si permanece injertado, si permanece ese pámpano injertado a la vid, entonces él también estará ahí. Es importante entender, mis hermanos, cómo el Señor está hablando a sus discípulos. Ustedes y yo somos esos pámpanos, pero separados de Dios, separados de Él, no somos nada. Y no podemos hacer tampoco nada. Ustedes tienen allí, ¿sí? Juan capítulo 15, verso 5, exactamente es lo que dice en la forma en cómo nos está exhortando. Entonces una iglesia, mis hermanos, como la iglesia del sembrador, es una iglesia que es fiel a Dios y permanece injertada en Cristo Jesús. Amén. ¿Usted está injertado en Cristo? ¿Sí? ¿Sabe cómo es vivir una vida injertada? ¿Saben cómo es vivir una vida tomada de Cristo? Mis hermanos, muchas veces yo leí este pasaje bíblico y así le puedo decir que lo leí cientos de veces y muchas veces lo prediqué, hasta que yo entendí que yo, injertado en Cristo, sí podía hacer mucho más. Sí. Y esa es la razón del por qué empezamos también nosotros a plantar una iglesia. Porque me di cuenta que si estoy injertado, entonces yo necesito que de ese pámpano empiecen a salir ramitas, porque es necesario que haya fruto. ¿Sí? Que haya fruto. Y no estoy hablando solamente de fruto espiritual. Debemos de reflejar fruto espiritual, pero también frutos espirituales, hablando de ganar hombres y mujeres para Cristo Jesús. ¿Sí? Eso es importante. Si nosotros lo logramos entender, mis hermanos, ustedes se van a poder felicitar a sí mismos y decir, estamos creciendo, somos una iglesia triunfante. Amén. Otro punto que yo encontré cuando estamos hablando, mis hermanos, de una iglesia de más de 57 años, es que debe de ser una iglesia que tenga firmeza para llegar a la meta, para llegar al objetivo. ¿Sí? No podemos, mis hermanos, no podemos ser una iglesia sin objetivos. No podemos ser una iglesia si no tenemos metas.
¿Sí? Es importante. Si nosotros estamos pensando en el blanco perfecto, que es Cristo Jesús, y entonces nosotros decimos, hermanos, esa es mi meta. Esa es mi meta, llegar, como dice el apóstol Pablo, a ese blanco perfecto que es Cristo Jesús. Pero, ¿cómo es que vas a llegar? ¿Cómo es que vas a llegar a ese blanco perfecto? No puedes llegar solamente pensándolo. No puedes llegar solamente diciendo, sí, voy a llegar a ese blanco perfecto. No, tú tienes que tener objetivos, tienes que tener metas, tienes que preguntarte a ti mismo y le tienes que preguntar a Dios, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Qué hago? ¿Qué debo de hacer hoy? ¿Cómo le hago, Señor? Es importante que una iglesia que está creciendo, así como esta iglesia de más de 50 años, se ponga a meditar, ¿sí? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Qué estamos planeando? ¿Cómo le hacemos para ser mejores? ¿Ustedes creen que pueden mejorar? ¿Sí? Y no hablo solamente de su persona, hablo también de la iglesia, hablo también del templo, hablo de todo lo que ustedes puedan hacer. Somos una iglesia que va cambiando, ¿sí? No es una iglesia que se estanca. Si hemos llegado a esta altura, es porque somos una iglesia que está avanzando, avanzando, avanzando. Nosotros, la iglesia, nos movemos en fe y nos movemos en esperanza, ¿sí? No es una iglesia que se mueva solamente de ir a la iglesia, a su casa y así nos vamos, ¿no? Voy a mi casa, allá estoy, llega el domingo y vengo. No, es una iglesia que va mucho más allá. Es una iglesia que se apasiona por lo que quiere hacer, ¿sí? ¿Qué te apasiona a ti? ¿Qué te apasiona? ¿Qué hay en tu corazón que te apasiona como cristiano? ¿Qué te apasiona cuando tú estás en este lugar? ¿O no te apasiona nada? ¿Sí? Quiero decirle, para empezar con nosotros los ministros, a nosotros los ministros nos debe de apasionar salvar almas, ¿sí? A nosotros los ministros nos debe de apasionar enseñar la verdad, o sea, la sana doctrina. A nosotros los ministros nos debe de apasionar evangelizar, porque va aunado con la pasión de salvar almas. Nosotros los ministros tenemos que estar listos, preparados, apasionados de tener una relación con Dios. Y si esto es lo que me apasiona, entonces se debe de transmitir a la iglesia. Y la iglesia entonces también se debe de apasionar mucho más allá. ¿Qué te apasiona, mi hermano? ¿Qué es lo que te apasiona a ti? ¿Cuál es tu pasión verdadera en tu corazón, en tu mente? Cuando tú salgas de aquí, ¿cómo vas a salir? ¿O cómo estás? Yo no lo sé, pero algo que sí te puedo decir, mi hermano, mi hermana, es que algo te tiene que apasionar, ¿sí? Algo te tiene que apasionar. Y en el contexto, por supuesto, espiritual. Porque a lo mejor te apasiona el fútbol, ¿no? Y me dice, sí, ya sé qué es, hermano, el fútbol, y sales corriendo, ¿no? A encender la tele y vamos a ver ahorita el partido de los que siempre ganan y de los que siempre pierden. Entonces, no, vamos apasionándonos de una manera diferente. ¿Qué te apasiona? ¿Sí? Cuando yo estoy escribiendo parte de esto, entonces, si algo te apasiona, si algo te empuja, si tú tienes meta, si tienes propósito, no puedes estar como un simple miembro de la iglesia después de 57 años. Tú tienes que tener disciplina, tú tienes que ser constante, tienes que esforzarte, tienes que tener un equilibrio. Mis hermanos, una iglesia tiene que ser una iglesia balanceada. Y una iglesia balanceada, mis hermanos, una iglesia balanceada es una iglesia que sabe en dónde está, ¿sí? Hermano, yo sé en dónde está, ya sé mi dirección, pero no me refiero a eso, ¿sí? Me refiero que sabe en dónde está en Cristo Jesús. Miren, una iglesia balanceada, y esto es una ilustración de nuestro hermano Con, que es un escritor de la Iglesia de Dios. Él dibujó un triángulo de esta manera.
Y entonces él dice, una iglesia, dice, balanceada en ese triángulo, así como está, que representa Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sí, es una iglesia balanceada porque es trinitaria, pero es una iglesia que sabe que tiene dones ministeriales, dones espirituales y tiene fruto del Espíritu. ¿Sí? ¿Sí me entendió? ¿Sí? Entonces nosotros, mis hermanos, para ser una iglesia balanceada, que tenga ese equilibrio, para que podamos tener objetivos, metas, es necesario que nosotros entonces tengamos dones espirituales, dones ministeriales y también fruto del Espíritu. Hermano, ¿y cómo le hago? ¿Cómo hago para yo tener ese triángulo en mi vida y tener una vida balanceada, para que yo sea una iglesia balanceada? Mi hermano, usted necesita ser bautizado con el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Para lograr esto usted necesita que el poder del Espíritu Santo le empodere para que usted represente y sea testigo verdadero a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Esto es importante. No podemos nosotros llamarnos cristianos simplemente porque venimos a la iglesia. No, usted y yo somos una iglesia balanceada porque tenemos a Cristo y hemos sido bautizados también con el Espíritu Santo. Amén. Y a lo mejor no tiene que levantar su mano en esta pregunta, pero ¿cuántos de ustedes son bautizados llenos del poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos? A estas alturas de 57 años, yo creo que muchos son, excepto a lo mejor algunos nuevos, pero muchos son bautizados con el poder del Espíritu Santo. ¿Y saben qué pasa, mis hermanos? Cuando somos llenos, cuando somos bautizados con el poder del Espíritu Santo, que hay un empoderamiento. Y en ese empoderamiento Dios te capacita. ¿Para qué? Para el servicio, para que usted sea diferente, sea transformado totalmente. ¿Sí? Entonces eso es importante. Otro punto, para una iglesia de 57 años y de más de 30, porque una iglesia que está creciendo en estas dimensiones, aun cuando sea cumpleaños, es una iglesia que debe de reflejar la gloria de Dios. ¿Sí? Usted y yo debemos reflejar la gloria de Dios. ¿Sí? Fíjese lo que dice 2 de Corintios, para los que tienen allí su Biblia, o lo ponen acá creo, 2 de Corintios 3:18, dice: mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos, dice, transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que reflejar la gloria de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo voy a reflejar la gloria de Dios? ¿Usted se ha puesto a pensar cómo reflejar la gloria de Dios en su vida? Usted tiene a Cristo, ¿sí? Usted tiene a Cristo en su corazón, ya lo aceptó. Entonces quiere decir que si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene también la mente de Cristo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Usted tiene la mente de Cristo. Y si usted tiene la mente de Cristo, entonces dice el apóstol en 2 de Corintios 5:17, que dice que nosotros también, fíjense, somos nuevas criaturas. Usted y yo somos nuevas criaturas, mientras que Juan en el capítulo 1 y ya en el verso 12 dice que tú y yo somos hijos de Dios. Y eso nos identifica a nosotros de que somos hijos de Dios. Entonces cuando nosotros decimos, bueno, tengo la mente de Cristo y soy una nueva criatura, y también aparte de eso soy hijo de Dios y esa es mi identidad, entonces empezamos a reflejar la gloria de Dios. Usted y yo tenemos que reflejar la gloria de Dios. Cuando usted salga de aquí, allá afuera, si alguien le saluda, es porque le conoce.
Y si le conoce, sabe de dónde salió. Y si usted salió de aquí, Él sabe que usted es cristiano, que usted es evangélico, que usted es de los que llora, que usted es de los que habla en lenguas, de usted es una persona extraña si aquel no es cristiano, pero sabe quién es. Entonces usted está reflejando lo que es. Una persona totalmente diferente, transformada en Cristo Jesús. ¿Sí? Eso es lo que Dios espera, mis hermanos, de nosotros. Que usted y yo seamos totalmente diferentes. No podemos ser iguales. Si somos iguales, entonces esto no está funcionando. Amén. ¿Sí? Si yo sigo siendo igual después de que me convertí al Señor en 1985 a 86, eso quiere decir que no debo de estar aquí, porque no soy nada, no he cambiado. Pero usted, si tiene 1 año, 2 años, 3 años, y de ahí para adelante, porque estamos hablando de una iglesia ya madura, eso quiere decir que usted ha tenido muchas experiencias, ¿sí? Ha tenido muchas experiencias. Y dentro de esas experiencias, mis hermanos, está tu propia vida, tu familia, tu vecino, la gente de aquí, ¿sí? Y yo le puedo hablar de experiencias, pero por el tiempo también no les puedo hablar mucho sobre eso. Pero yo conocí compañeros míos de ahí, de mi mismo barrio, de mi misma colonia, y cómo después, cuando aceptaron a Cristo, fueron transformados totalmente, totalmente, ¿sí? Y ahora tenemos a esos jóvenes de aquel tiempo, hoy son pastores, otros son evangelistas, otros se dedican a la iglesia. Mis hermanos, esto es un cambio total. Entonces, día con día la iglesia debe de estar cambiando. Amén. Espero que estén de acuerdo conmigo. Miren, otra característica dentro de una iglesia que está cada día creciendo, que es madura. Me gusta esta parte, es importante. Dice, que hayan logrado un crecimiento, dice. Un crecimiento, estamos hablando de un crecimiento espiritual, ¿sí? Acuérdense que usted nació como un bebé espiritualmente. Usted no nació, y hablando físicamente, si usted nació ya comiendo carne, verdura, no, pues era un extraterrestre, no, nosotros nacimos normales, natural, y entonces éramos un bebé, un pedazo de carne que la llevaban, la traían y no podíamos hacer nada. O usted sí podía hacer algo. No, usted se podía peinar, ¿verdad? No, usted agarraba ya su biberón y ahorita, no, nació y lo tenían que trasladar a diferentes lugares. Y quienes tomaban la decisión no era usted. Aun cuando llorara mucho, hiciera su berrinche, su papá le decía, vamos para acá. Y entonces usted empezó a crecer espiritualmente y llegó a ser un adolescente. Ya no era un bebé, un niño, ahora un adolescente. Ya cuando está en la adolescencia ya quieren hacer lo que se les dé su gana, ¿no? Entonces ya ellos quieren tomar decisiones. Y cuando están jóvenes, pues dicen, yo me quiero casar, yo no quiero estudiar, yo quiero trabajar, etcétera. Así es la vida cristiana en el proceso de crecimiento también. Si usted dice, yo ya crecí, entonces usted ya toma sus propias decisiones. Usted decide, ¿sí?, si se queda o se va. Porque eso ha sucedido y eso pasa en la iglesia. No, pues yo ya me di cuenta que ya como predica ese pastor bien larguero, y no, yo mejor me voy a la otra que nada más tardan 15 minutos y allá tocan otra clase de música y toman sus decisiones. ¿Sí o no? Estamos hablando de la realidad de estos tiempos. Mis hermanos, lo que está esperando Dios de usted, de nosotros, es que nosotros realmente seamos cristianos maduros en crecimiento, que usted haya crecido realmente, que haya un crecimiento espiritual, ¿sí? Espiritual. No estoy hablando del crecimiento físico, porque pues ese es otro rollo. Si ustedes me hubieran conocido unos 30 años atrás, yo era, aquí a quien veo, así flaquito, ¿sí?
esbelto, casi parecía la torrecita esta, ¿no? Muy delgado, pero cambió todo mi físico. Entonces, mis hermanos, acá nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere, ¿sí? De ese crecimiento personal. Es importante que usted crezca de esa manera. Si usted no ha crecido, usted tiene que decirle al Señor: Señor, yo quiero crecer, quiero ir. No vaya a ser que nos quedemos como niños raquíticos. ¿Sí? Ustedes conocen a los niños raquíticos. Los niños raquíticos tienen una característica muy peculiar. Y es que los niños raquíticos, me voy a hacer para este lado, los niños raquíticos parece que están gorditos y tienen una barriguita, ¿no? ¿Sí? Y entonces cuando los llevan al médico, el médico le dice: mira, su niño está desnutrido. ¿Cómo es posible si está gordito de aquí? Sí, pero mire sus brazos, mire sus piernas. La característica del niño raquítico es solamente su barriguita, que está inflamado, pero sus brazos no tienen músculos, no tienen carne. Entonces esos niños raquíticos los vemos desde aquí. Dice: no, pues mira al hermano cómo canta, cómo danza, cómo hace, cómo ora. Pero en realidad es un niño raquítico. Solamente está panzoncito, Pero, mis hermanos, nosotros tenemos que crecer espiritualmente. No podemos quedarnos como niños, ¿sí?, raquíticos. Cuando Pablo hace una pequeña visita a través de una carta a 1 Corintios capítulo 3, ¿sí?, dice: no le puedo hablar, dice, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque si les doy viandas, pues no se las van a poder comer. Le tengo que estar dando entonces leche. Mis hermanos, qué importante es que nosotros podamos entender que tenemos que crecer espiritualmente. Y para poder crecer necesitamos disciplina. Usted necesita estudiar la Biblia. Usted necesita orar, tener una relación real con Dios. Necesita ayunar también, vivir en comunión. Y es importante que nosotros nos amemos. Usted y yo tenemos que amarnos. Una de las características dentro de ese crecimiento es que nosotros podamos entender. Fíjense, es una parte que ustedes ya conocen, pero es importante mencionarla ahorita. Una característica de una iglesia de más de 57 años es una iglesia que ha entendido la regla de oro. ¿Sí? ¿Y cuál es la regla de oro, hermanos? ¿Cuál es esa regla? Yo quiero saberla. La palabra del Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Fíjate cómo se apasiona ahí el escritor: y con todo tu ser ama al Señor, ¿sí? Y le habla de amor, que ames a Dios, ¿sí? Y luego le dice: pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? El que está más cerquita, el que está allí a tu lado. ¿Quién? En el caso de los esposos, pues tu esposa, tu esposo. En el caso de los hijos, pues tu mamá, tu papá, etcétera. Y de allí se va extendiendo todavía el prójimo, ¿sí? El prójimo no solamente es el que está en casa, sino se va extendiendo, que cuando tú vas pasando, alguien que pasó, ese también es tu prójimo. Y nuestro Señor Jesucristo todavía se va más allá y dice: pero también ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Y entonces cuando vemos nosotros que tengo que amar a Dios, tengo que amar a mi prójimo y tengo que amar a mi enemigo todavía, dice: bueno, pues ¿cómo? Pues esto está en igualdad. Entonces quiere decir que el amor es importante en nuestras vidas. Y solamente, mis hermanos, solamente podemos nosotros amar si tenemos a Cristo Jesús. Solamente podemos amar si tú has experimentado a Cristo Jesús en tu vida. Si tú no has experimentado a Cristo en tu vida, tú no vas a poder amar a Dios ni a tu prójimo, y menos a tu enemigo. No lo vas a poder hacer. Es importante que nosotros amemos
a Dios con todo nuestro corazón, pero que sepamos también que este cristianismo, que este mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos dejó es una relación con Dios. Es vertical, pero también es horizontal, que envuelve a mi prójimo y a mi enemigo. Es importante. A veces nos olvidamos de esa parte, de esa tercer parte, y enseñamos solamente a amar a Dios y a nuestro prójimo, pero a nuestro enemigo no. Así que tenemos una gran responsabilidad, y es una responsabilidad grande, mis hermanos, muy grande. Y yo te exhorto en esta, todavía no es tarde, es mañana, pero yo te exhorto en el Señor que tú como iglesia, como una iglesia que ha permanecido en Cristo Jesús, tú tengas visión para seguir creciendo, tanto personal como en tu iglesia. Que Dios te dé sabiduría. Es importante que una iglesia que está creciendo, que tiene ya muchos años, tenga conocimiento de Dios. ¿Para qué? Tenemos que tener conocimiento de la palabra, mis hermanos. Es importante tener conocimiento de la Biblia. No se trata de que usted agarre la Biblia en la mañana y entonces, ve que me están pidiendo reportar capítulos y entonces agarro, leo. No, hermanos, no, usted tiene que aprender a estudiarla, a comprenderla, porque a través de ella Dios te está hablando. A través de ella Dios se quiere comunicar contigo, quiere saber. A través de la Biblia tú vas a saber lo que Dios tiene para ti. ¿Sí? Eso es importante. Así que el conocimiento de Dios. Pero si alguien dice, está falto de conocimiento, dice Santiago, pues pídala, demándala a Dios. Y Dios te la va a dar. ¿Sí? Dios te la va a dar, porque Dios es experto en esto. Dios es experto en bendecir a su iglesia, en ayudar a su iglesia. Algo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos, es que a estas alturas usted y yo siempre vamos acompañados de alguien, y ese es el Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador, Él es el que está y permanece con nosotros. ¿Sí? El Espíritu Santo va con nosotros, es nuestro ayudador, es el que te hace recordar todas las cosas. ¿Sí? Así que Él te guía, Él te enseña, Él te conduce. Esta es la iglesia que quiere nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que dependa de Él. Una iglesia que se deje guiar por el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que esté dispuesta a permanecer en su palabra y hacer su voluntad. Una iglesia que esté lista para cuando Él venga a buscarla, esté preparada y ser raptada. Dios quiere que tú te vayas también con Él. Eso es lo que Dios quiere, mis hermanos. ¿O usted cree que no? Pero Dios tiene este propósito para tu vida. Tú eres una iglesia de más de 50 años que Dios prácticamente desde allá arriba, yo me imagino, ¿no? Y los ángeles aplaudiendo porque ustedes han permanecido en Cristo Jesús. ¿Sí? Mis hermanos, yo quiero invitarles, si alguno quiere pasar aquí al altar, adelante. Yo quiero orar por usted, quiero orar por la iglesia, quiero orar por los pastores, quiero orar por ustedes para que el Señor les siga bendiciendo. El próximo año van a ser 58 si no viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Usted quiere estar en ese aniversario? ¿Sí? Si quiere estar, ¿sabe que ya está la quinta ola? Y que usted probablemente no llegue. Hermano, ya está con tragedia. No, hermanos, esta es la realidad. Esta es la realidad. Y si usted quiere estar en el cumpleaños 58, 59, mientras no viene Cristo, usted tiene que estar tomado de Cristo. ¿Sí? Por favor, pónganse de pie.
Y como le mencionaba, el que guste pasar aquí puede hacerlo. Aleluya. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. A estas alturas, ¿qué pienso yo que puedo mencionar esto de una iglesia ya madura? Quiero decirles, hermanos, hombres, que los corazones de las mujeres son más sensibles que el de nosotros. Esa es una realidad. Así que vamos a orar, vamos a decirle al Señor que Él bendiga tu vida. ¿Sí? Señor Jesús, en esta hermosa hora yo te doy a ti la honra, Señor, y la gloria. Gracias, Señor, por permitirnos hablar, predicar tu palabra a una iglesia que ha crecido, a una iglesia, Señor, que está cumpliendo 57 años, en donde ellos han experimentado, Señor, tu gloria, han experimentado vicisitudes, han experimentado, Señor, cosas buenas, cosas malas, cosas amargas, pero no solamente cosas malas y amargas, sino han experimentado, Señor, cosas buenas. Han experimentado, Señor, los cambios de la iglesia adentro y afuera. Han visto cómo la tecnología ha aumentado. Han visto, Señor, crecer a sus hijos. Han visto, Señor Jesús, muchas cosas que hoy pueden estar recordando. Y en este momento, Señor, yo te pido, te ruego por tu iglesia. Te ruego, Señor, por nuestro hermano Jaime, nuestra hermana Mimi, por su familia, que han estado en este lugar ya por varios años. Y ellos como pastores, Señor, han sido una pieza clave para el crecimiento, para la permanencia también de la iglesia. Y ruego, Señor, que tu Espíritu Santo sea sobre ellos, guiándolos, bendiciéndolos, pero que tu iglesia, Señor, pero que tu iglesia también sea bendecida de una manera especial. Bendice a cada mujer, a cada hombre, a cada niño, a cada niña, a cada joven. Señor, bendice sus vidas, bendice sus vidas. Que este servicio, Señor, de aniversario no sea un servicio más, sino que sea un servicio de desafío, un servicio, Señor, donde ellos puedan ver cómo tu Espíritu Santo todavía se mueve, cómo la iglesia está viva, cómo tu iglesia refleja la gloria de Dios. Señor Jesús, bendice a cada familia, bendice, Señor, a cada familia de la iglesia El Buen Sembrador. Bendice, Señor, a cada familia en el nombre de Jesús. Que ellos, Señor, puedan ser un ejemplo para su vecino, para la sociedad. Que ellos, Señor, como hombres, como trabajadores, sean un ejemplo también, que sean influencia, Señor. Que la iglesia sea influencia. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, te lo ruego. Que la bendición de tu Espíritu Santo sea sobre ellos. Pero también oro, Señor, por si alguien está enfermo. Oro, Señor, por si alguien está enfermo, si tiene alguna lucha interna, si tiene problemas emocionales, si tiene algún problema, Señor, en esta hora atamos toda enfermedad, atamos toda lucha, toda carga en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Que haya sanidad divina, Señor, en esos cuerpos, en esas vidas.
esas cargas, Señor, que están allí en los hombros, en la espalda de alguien, se caiga, se quite en el nombre de Jesús. Que tu iglesia sea empoderada, Señor. Que tu iglesia pueda ver ese empoderamiento. Que tu iglesia, Señor, pueda experimentarlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu compasión.